Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es una plática sobre seguridad de la información para las empresas. Bueno, él es el maestro Jorge Arenas Ortiz. Él es ingeniero en comunicación y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y tiene la especialidad en seguridad de la información por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y la maestría en administración de tecnologías de la información, igualmente por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineering y la Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad de la Información desde el año 2012. Además, ha participado como ponente en el Instituto Tecnológico Empresarial y de Seguridad de la Información, que es el ITEMSI. Es docente de la Universidad Iberoamericana y también ha participado como ponente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con certificaciones en Cisco, en ITIL, en Scrum, en Blue Code, en Easy Council, en Cybercrime, ISACSA, Fortinet, ISO, Meraki y Avaya. Ha participado en proyectos de investigación, diseño y desarrollo que están relacionados con tecnologías de la información, toda la parte de reingeniería de procesos, diseño de indicadores de rendimiento, KPIs, proyectos de mejores prácticas. Hace 20 años viene dedicándose a todo lo que es la parte de tecnología de la información y ha trabajado en empresas como Telcel, Axtel, Alestra, Kio Networks y Tech Mahindra. Y bueno, antes de iniciar con esta plática, al final de la plática va a haber una sección de preguntas y respuestas. Si gustan ir haciendo sus preguntas aquí en el chat, pueden irlas dejando para que, bueno, al final de la plática las vayamos contestando. Muy buenas tardes a todos, gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias por la invitación. Miren, aquí lo que me gusta a mí no es ser una exposición acartonada, o una exposición por medio de presentaciones en PowerPoint. Yo quiero hacerlo un poquito más dinámica, prefiero que platiquemos un poquito más las cosas un poco más puntuales. Bueno, comenzamos. Realmente, ¿qué es seguridad de la información? Muchos de los que hemos tenido esta interacción, a veces pensamos que la seguridad de la información se habla de algo tecnológico. No necesariamente es así. Entonces, aquí el detalle que se tiene en ese sentido es que hay que aclarar dos diferencias muy grandes. Seguridad de la información como tal, hay definiciones en lo que nos dice lo siguiente. La seguridad de la información abarca medidas y actividades que intentan proteger activos de información, es decir, protección de la información o datos, que tiene valor en una organización a través de una reducción de riesgos y mitigando amenazas posibles. Y estos activos se pueden encontrar de diferentes formatos. Por ejemplo, vamos a hablar del papel, documentos que tenemos como en nuestra acta de nacimiento, como en nuestra CURP, como en toda esta parte que nos identifica, ¿no? Nuestra INE, toda esta situación. Y también podemos tener documentos de información en electrónico, como por ejemplo, vamos a ver ahora que ya son las nuevas cédulas profesionales, las nuevas actas de nacimiento, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono móvil. O sea, si damos cuenta, es información que es algo que se tiene para una manera de verlo de algo tangible y algo intangible, ¿no? Podemos verlo así, que algo tangible que podemos tocarlo, algo intangible que a lo mejor lo vemos de manera virtual, pero no lo tenemos físicamente en nuestro poder. Ahora, ¿a qué se le llama ciberseguridad? ISACA, que es un instituto que se dedica a generar nuevas normas, políticas y marcos de referencia para varias actividades, nos da una definición bastante coherente que la voy a comentar en este momento. Es como un conjunto de medidas de protección de la información a través de un tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es tratada en los sistemas de información o que se encuentran interconectadas. ¿Qué queremos decir esto? La ciberseguridad realmente se va al mundo virtual, al mundo lógico como el Internet.
¿sí? Entonces, es información que no es tangible para nosotros, pero existe. Que realmente todos tenemos nuestra vida en Internet, tenemos fotos, tenemos redes sociales, tenemos toda esa interacción con el mundo digital, con el mundo virtual, llamémoslo así. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahí tener una ciberseguridad y una seguridad de la información. Entonces, esta plática no va orientada a tecnología, va orientada a la información en general, Yo pero tengo es importante empezar a definir es una MacBook de 12 pulgadas de 2008. ¿Se lo pueden meter de este? ¿Me podrían ayudar poniendo sus micrófonos en mute, por favor? Gracias. Entonces, lo interesante de todo esto es que no vamos a hablar ahorita de tecnología, vamos a hablar de lo que es la información. Y bueno, ¿cuál es la relación entre estas dos, digamos, definiciones o manera de ver la información? Entonces tenemos que tener una seguridad de información, pero vamos a verlo así, la seguridad de la información es el paraguas o es la parte de poder tener toda una parte de control de información y la ciberseguridad es un capítulo pequeño o es una parte del libro que vamos a llamar seguridad de la información o algo que abarca más, pero seguridad es un capítulo muy importante para proteger este mundo virtual que es ver seguridad de la información. ¿A qué me refiero con esto? No significa que una sea más importante que la otra, sino son complementarias. Podemos ver, si tenemos que proteger una información, tenemos que protegerla tanto físicamente como de manera virtual. Entonces, si no tenemos un esquema de seguridad de la información en un cibermundo, pues no es complementario. Entonces, podemos tener la seguridad de la información en papel, pero la verdad tenemos un bloque de inseguridad en la parte virtual. Entonces, necesitamos complementos que nos puedan ayudar a tener esa parte. ¿Qué voy con esto? La información debe ser clasificada y tratada dependiendo de cómo sean sus necesidades a cada tipo de información. Entonces, muchas de estas maneras de hacer se han hecho a través de ISOs, a través de una normatividad o una manera de poder generar cierta confianza de poder clasificar esta información. Entonces, esta clasificación se va otorgando conforme cuál es la función de la información. La ISO está recomendando 4 tipos de clasificación, que son los siguientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una información confidencial. ¿A qué se refiere esto? Dentro de una empresa solamente va a ser el uso que tenga la alta dirección. ¿Sí? Por ejemplo, los dueños o los miembros de la asociación de dirección de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Estados financieros de la empresa, todos los movimientos en bolsa, por ejemplo. Entonces, es información que solamente tiene que ser conocida por los directores de las áreas de la empresa o la parte más dominante de toda la dirección de la empresa como tal. Después tenemos una información restringida. Ya bajamos un poco de nivel. Vamos a la parte de dirección de áreas, ¿sí? O para empleados clave que tienen que conocer esta información. Vamos a verlo así. Por ejemplo, podemos tener en este sentido una información sobre cuántas personas tengo en mi área y qué funciones va a realizar cada una de ellas. Entonces yo como gerente o como director de esta parte, pues no comparto a otras empresas que sepan que mi talento tiene ciertas características o tiene cierta manera de informar o cómo compartir esta parte. Entonces, yo no puedo permitir que esa información se vaya compartiendo hacia otras personas que son ajenas a mi equipo y a mi empresa. Vamos al siguiente escalón, que es información interna, que es información que es necesaria para que nuestros colaboradores puedan realizar sus actividades, ¿sí? Pero esto no nos da la facilidad o la particularidad de que estas personas puedan hacer con esta información de estarla publicando o compartiendo con personas ajenas a nuestro departamento o ajenas a nuestras funciones, independientemente que estemos en la misma empresa. Entonces, podemos saberlo así. Si yo soy una persona de finanzas, no tengo que saber el agente de ingeniería qué es lo que está haciendo, o cuáles son sus funciones de ingeniería, o cómo hacer un código de fuente de un programa o de un sistema, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona de ingeniería, pues yo no tengo que tener el conocimiento de cuál es el contacto del cliente, ¿no?
¿Y a quién le facturo? ¿Cuál es la razón social que estoy facturando? ¿Por qué? Porque incurro en ciertas malas prácticas de conocer quiénes son los clientes y que me hablen directo o que yo hable directo con los clientes y pues tampoco es algo que se vea perfeccionar por parte de la empresa, ¿no? Y el último escalón que se recomienda es tener un nivel público. Que bueno, eso sí, por ejemplo, vamos a verlo así. Empresas que publican sus actividades para hacerse más notorias. Por ejemplo, vamos a verlo así. El número uno de ventas en telefonía móvil, pues, quienes muchos dirán que son de Samsung, muchos dirán que es iPhone, muchos dirán que es Huawei, muchos dirán que es eso. ¿Por qué? Porque las marcas están publicando esa información para ganar mercado. Pero esa es información que sí se mantiene como pública, que puede ser compartida y tiene que ser dividida. Esta es la recomendación, pero también nos dice la ISO 27001 que no necesariamente podemos tener esos escalones. Podemos tener un escalón de confidencialidad restringido o podemos tener una escalón de confidencial, perdón, a interno. Entonces, dentro de este mismo escalón puedo sacar ramificaciones también para poder yo gestionar esa información y poder decir hacia dónde voy y cuál es la estrategia que debo de tener para el tratamiento de cada tipo de información. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a marcar cuáles son los tipos de información que estoy yo utilizando y empezar a separarla, porque a veces tenemos todos en un mismo bloque toda la información y no es lo más recomendable. Entonces, sí se necesita tener esa visibilidad para poder entregar una mejor gestión de nuestra información como tal y saber qué se va a compartir, qué se va a restringir, qué se tiene como interno, qué se tiene como público. Y eso solamente se va a definir desde el momento que podemos definir cada alcance de cada tipo de rol y de cada tipo de manera de que se utiliza la información. Ahora también, el activo también tiene que quedarse una manera de etiquetado. No podemos decir, solamente esto se va a almacenar, solo esto se va a compartir, solo esto. Tenemos que decir físicamente y digitalmente cómo se tiene que tratar cada tipo de etiquetado, cómo se debe de considerar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decirles con esto? Que en la realidad nosotros necesitamos diferenciar cada tipo de documento, tanto físico como digital. ¿Sí? Podemos verlo en la parte física. Podemos crear carpetas resguardadas en una gaveta y decir tipo confidencial y que solamente el director o las personas responsables van a tener acceso a esas carpetas. ¿Sí? Pueden estar resguardadas en una bóveda, pueden estar resguardadas en una gaveta con doble llave, con factores de autenticación o biométricos que solamente ellos pueden acceder. Y también en los documentos digitales siempre hay que tener la consideración de que hay que identificarlas. Muchas de estas partes se ponen con marcas de agua dentro de los documentos y poner confidencial, interno, público o dependiendo cuál sea su clasificación. Entonces, si tenemos que tener este tipo de gestión, hay que empezar a ordenar la información a qué tipo de medios se tiene que utilizar. Se debe de recomendar a los dos medios, tanto el físico como el virtual, porque es importante. Vamos a platicarlo más adelante, porque esto es necesario, pero quiero que les empiecen a llevar a este contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue después de este tipo de cosas? Necesitamos tener un manejo de la información. Y este manejo, como lo empezamos a ver, necesitamos tener reglas sobre cómo se debe de proteger, cómo se debe de tratar, cómo se debe de clasificar y los formatos que se deben de utilizar para cada tipo de información, como les comentaba hace un momento. No está bien que el área de ingeniería cuente con datos de facturación de un cliente. Tampoco está bien que el área de ventas conozca los códigos fuente de un desarrollo de un sistema. Tampoco está bien que nuestra información todo el mundo pueda revisar en cualquier parte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta información debe de ser utilizada, debe ser clasificada, debe ser tratada, dependiendo cómo queremos que esta información tiene su función y debe realizarse conforme a lo que se está solicitando. Vamos a poner aquí un ejemplito. Entonces, como les decía, ¿no? Si utilizamos documentos internos, hay que poner en la hoja de la marca de agua que es documento interno, ¿sí? Que no pueda ser desbloqueado,
que no pueda ser craqueado por una aplicación. Si lo utilizo en PDF, pues que el PDF tenga password de seguridad, ¿no? Que solamente el área involucrada tenga acceso a esa información. Y también que tenemos que asegurarnos que físicamente nuestra carpeta o nuestro identificador esté muy bien marcado, que esté muy bien resguardado y que se tenga las reglas para poder regenerar estos controles. Entonces, todo este tipo de recomendaciones nos las hace la ISO 27001. Hay otros marcos de referencia. Digo, ahorita el más común que se utiliza para ese tipo de tratamiento de información es la ISO 27001. Pero hay más marcos de referencia. Podemos hablar de muchísimos, pero ahorita que empecemos a diferenciar cómo va la información. Entonces, lo interesante de todo esto es, de si se dan cuenta, ya hemos abarcado cómo va a ser la información. Empezamos a tomar una diferenciación de cada una de este tipo de necesidades. ¿Qué es una seguridad de la información? ¿Qué es una ciberseguridad? ¿Qué relaciones tienes entre ellas? ¿Cómo son sus clasificaciones? ¿Cómo tenemos la manera de poder resguardar este punto? ¿Qué sistemas de tratamiento etiquetado necesito yo considerar? ¿Cómo voy a utilizarlas en físico y virtual? ¿Cómo debo de clasificarlas? ¿Cómo debo de ordenarlas? ¿Cómo debo de considerar que esta información es importante y darle el valor necesario? Para allá vamos. Aquí en México ya tenemos una manera de poder tener una legislación sobre los datos personales. Pero muchos me dirán, ¿qué es un dato personal? Pues realmente es una manera que se hace para identificar a una persona o ser identificado de manera física. Entonces, si se dan cuenta, pues todos tenemos datos personales, pues que podemos decir pues, un nombre, un correo electrónico, una manera de identificarte, una INE. Entonces, esos datos son importantes, ¿por qué? Porque son personales. Mi número de cuenta, mi firma electrónica. Entonces, también hay unos datos personales sensibles. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de la legislación o dentro de la ley se toma en cuenta que se debe de considerar como sensible, pues origen racial, un estado de salud, eh, una información genética, por ejemplo, creencias religiosas, filosóficas, perdón, morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Estos son datos muy sensibles. ¿Por qué? Porque podemos crear con esa información podemos hacer ciertas modificaciones o poder entregar algún tipo de identificar a una persona o a un individuo. Entonces, si se dan cuenta, todos tenemos datos personales y tenemos datos personales sensibles. ¿Cómo los vamos a clasificar y cómo los vamos a utilizar? Pues dependiendo de cómo la persona que nos esté entregando un servicio o la empresa que nos esté entregando un servicio o el prestador de un servicio tiene que considerar cómo debe de realizar esos tratamientos de información. ¿Para qué? Porque realmente existe una ley desde el 2010 que se creó en 5 de junio, la cual consta de 69 artículos y 8 transitorios. Es una ley un poquito larga, pero los invito, pueden buscarla, está disponible y podemos ahí tomar qué se puede utilizar para poder tener identificados y cuáles son las necesidades de poder tomar estas actitudes o estos lineamientos para poder ese tratamiento. Aunado a eso, también hay un reglamento de, de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, ¿sí? Que también está publicado en el periodo de Felipe Calderón, que fue también alguien que nos ayudó a avanzar con este punto, que fue ya publicado en el Diario de la Federación el 21 de diciembre del 2011, y la cual consta de 144 artículos y 5 transitorios. Ahora, bueno, sí, ¿y esta ley para qué me funciona? Ok. Muy bien, muy buena pregunta. A veces nos hacemos, ¿no? ¿Y a mí qué me hace? ¿Estarían de acuerdo que todo el mundo supiera dónde viven? Sin conocerlos a ustedes. Si tener una relación con ustedes, que cualquier persona supiera dónde vive. ¿Se estarían de acuerdo con ustedes de que cualquier persona le obtuvieran su número telefónico? ¿O que No, ustedes estarían de acuerdo en que todas las personas pudiéramos buscar un nombre de alguna persona en Google y que nos apareciera su dirección, su número telefónico, su número de cuenta, toda esa parte? Pues la mayoría de las personas creo que estarían ahorita recapacitando y dirían no. Bueno, entonces la idea de estas leyes es que nos protejan ese tipo de datos. Cómo poderlo tratar, cómo poderlo
continuar, cómo seguir ese tipo de derechos ARCO. Entonces, para no aunar en tanto tecnicismo de parte de ese tipo de ley o este tipo de reglamento, digo que tal vez podríamos hacer una plática específica sobre este tratamiento, pero ahorita no es la función. Ahorita lo importante es que se den el panorama, porque es importante tener este tipo de, este, de conocimiento de que cada uno, como individuos, tenemos manera de poder ser identificados, tenemos la manera y el derecho de que no sepan, de que me hablen, por ejemplo, que alguien que no sé, un proveedor, vamos a verlo así, ¿no? De seguros de auto, que me hable sin saber, yo no le solicité ninguna cotización y de repente me habla porque sabe que tengo un Volkswagen modelo clásico del 2017 y que sabe que no está asegurado, ¿no? Cuando yo nunca le di esa información. O que me llegara una cotización de un servicio médico que yo nunca solicité y que pues el laboratorio donde me hice los exámenes, pues de repente tuvo que compartir con el médico ese tipo de información y pues no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una información que es muy insensible y no tiene que compartirse. ¿A qué voy? Para este tipo de situaciones existen sanciones que ya son avaladas por la ley, ¿sí? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Oceánica, el INAI solicitó varias veces que diera informes acerca de que se había dejado al descubierto la base de datos de una persona que había sido un paciente en sus instalaciones de Oceánica. Y como no se atendió, por omisión, el IFAI le ordenó una visita de verificación y lo sancionó con 2 millones de pesos. 2 millones, ¿cuánto? De 1900. Bueno, el número ¿no? Entonces, y no es el único caso. También ha habido casos de que Farmacia San Pablo ha tenido esa situación de que se buscara por qué están incumpliendo. En este caso se sancionó con 2 millones de pesos al no proporcionar información sobre el tratamiento de los datos personales que recababa de sus clientes, ¿sí? Y también por omitir el elemento de identidad y el aviso de privacidad al vista del público, ¿sí? Porque o sea, yo puedo pasar mis datos personales, pero yo no sé qué tratamiento le va a dar la empresa. Si mi dato personal es utilizado para generar más bases de datos y que me estén hablando de otra parte de un laboratorio o que me estén hablando de un médico porque sabe que compré un medicamento porque tengo dolor de estómago y dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer una cita conmigo porque detectamos que compraste este medicamento en la farmacia San Pablo. Entonces, sí ha habido estas situaciones. También han existido eh, multas a ciertas instituciones bancarias. Por ejemplo, este es un ejemplo de que Banamex, también por verse negligente en la solicitud de cancelación, por ejemplo, yo tengo un servicio con este banco, lo cancelo y pues nunca me comprueban o nunca me hacen esa cancelación de mis datos personales. De hecho, es uno de mis derechos ARCO, la cancelación, ¿sí? Entonces, también el INAI fue a darle una multa de 2.493.200 pesos a Banamex por incumplir en este detalle. Entonces, porque Banamex siguió tratando datos personales, y aunque ya al final no tenía por qué recabarlos, también fue multado por no efectuar la cancelación de los datos recabados, porque también ha habido un tratamiento ilegítimo de datos del titular y también porque Banamex también ha impedido el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición al titular. Por ejemplo, yo ya terminé mi relación con este banco y quiero que mis datos sean borrados de sus bases de datos y que no me estén hablando porque tienen una tarjeta de débito o de crédito para mí. Entonces, estos derechos yo los puedo ejercer siempre y cuando yo termine mi relación con este prestador de servicios. Por ejemplo, yo no puedo decirle que borre sus bases de datos porque yo todavía tengo un crédito con ellos, ¿no? Hasta que yo liquide el crédito y ellos me consienten y me digan y me notifiquen que ya mi dato personal estaba dado de baja de su base de datos. Y pues si se dan cuenta, esto es algo muy importante que tal vez no lo teníamos muy claro, pero afortunadamente tenemos esta ley que nos puede ayudar a resolver esto.
Y no significa que solamente esté en empresas grandes. También un médico particular tuvo una multa de 41.874 pesos por compartir datos personales sensibles de sus pacientes por medio de que tenía con un laboratorio o con otra parte y se hizo una divulgación de esas informaciones. Entonces, también esa parte no se, no se puede tener una manera de poder comprobar de que no se realizó porque solamente el Instituto de Transparencia se hizo bajo este punto. Entonces, lo preocupante de todo esto no es que existan las multas. O sea, realmente, pues las multas son para la empresa. Realmente la multa es porque no hizo esto, ¿no? Creo que lo menos preocupante para nosotros diría, pues es para mí como usuario final, pues la multa se la dan a la empresa, pero pues yo qué beneficio, qué veo esto. Vamos a un problema que se ha tenido muy común. Vamos a ver aquí que en el Hotel Marriott fue vulnerada su información y se expuso la información de 500 millones de clientes entre el 2014 y el 2018. ¿Sí? Entonces, imagínense. ¿Qué datos vienen ahí? Pues imagínense el nombre, tarjeta de crédito, no sé, el tiempo que estuvo en el hotel, el tipo de servicio que contrató. Entonces, esto sí es preocupante para todos. ¿Por qué? Porque realmente pues están vulnerando un tratamiento de información, como le dicen ahora los hackeos, ¿no? ¿Qué pasa con Ashley Madison? Uno de los sitios de online para ¿cómo les puedo explicar? Para reencuentros sexuales bajo fuera del matrimonio, pues también fue vulnerado. Imagínense 40 millones de clientes a nivel mundial. Ahora imagínense si la persona que es una persona casada y tiene un encuentro sexual con una persona de este sitio, pues imagínense, ¿no? 40 millones de clientes. Esa base de datos pues ha de estar cotizadísima, ¿no? Porque pues, son clientes de alto nivel, o sea, tampoco son clientes que puedan pagar un servicio de este estilo. Entonces, hablemos de esa situación, pero eso es a nivel mundial. Ahora, ¿qué está pasando en México? Pues en México está pasando de que hubo en un hospital una, una vulneración en un de sus sistemas de seguridad y atacaron una base de datos hecha en Mongo Database y pues se está llevando información muy sensible. Por ejemplo, viene la clave de registro de la CURP, viene el número de seguro social, cuánto gana la persona, facturas electrónicas, identificación de medicamentos que se utilizan, tratamiento que está llevando esta persona. Y lo más preocupante de esto pues, es que la persona que lo descubrió pues no está en el país, ¿no? Fue un investigador, Bob Diachenko, que fue la persona que investigó, que encontró esta base de datos totalmente plana, ¿no? O sea, sin ninguna contraseña, sin ninguna manera de cifrado. Y pues pudo haberla editado, pudo haberle hecho cualquier cosa con esa información, ¿no? Entonces imagínense, si estamos hablando de un mundo virtual, pues no tenemos nacionalidades, ¿no? O sea, todos somos tratados como dato. No tenemos una manera de comprobar o decir que el ataque fue solamente en México, ¿no? Ahora, también tenemos otro caso. Bueno, más que nada este caso es una analogía de que nos hace aquí uno de los maestros en ciencias de la UNAM, el maestro Leobardo Hernández Audelo, que pues él es uno de los conocedores de la información de la UNAM, y nos dice que tenemos una población de 120 millones de habitantes, de los cuales 63 millones de habitantes, 63, perdón, están conectados a Internet. Y la mayoría de estas personas pues, usan redes sociales. Ahora, ¿qué es lo preocupante de esto? Pues lo preocupante de esto es que realmente los criminales están usando esas redes sociales para hacer localizar a las personas y con perfiles para poder hacer tráfico de órganos, pornografía infantil, secuestros reales y virtuales, extorsiones, casas en robos de casa habitación, de vehículos,
¿Y qué está pasando? Que esta información se obtiene entre un 60 y 70% de las redes sociales. Entonces, si nos damos cuenta que es importante para tu seguridad, ¿no? Compartir esa información, tenerla en un poquito más considerable. Digo, a veces, digo, aquí en México somos de los que pensamos que no nos va a suceder porque nosotros no lo vimos o porque no lo hemos escuchado, no significa que no exista, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pues, son muy preocupantes. Digo, más que nada, creo que esta plática tenemos esta manera de la manera de poder utilizar estas leyes para uso de nuestro beneficio, ¿no? Y que también las empresas podamos tener un marco de referencia para poder clasificar esa información y generar controles que, como les decía, o sea, estamos hablando de información, no de tecnología ahorita, ¿no? O sea, realmente es empezar a clasificar nuestra información, empezar a clasificar a nuestros clientes, ayudar a nuestros clientes y entender cuáles son sus necesidades. Si nuestros clientes tenemos que tener un acuerdo para ver cómo estamos poniendo su información, qué información me debe de dar, qué información debo de tener yo. Por ejemplo, ¿yo para qué quiero tener datos sensibles si no estoy en un laboratorio? ¿Para qué quiero tener datos sensibles si no soy un médico, si no soy un hospital? Realmente esa parte financiera también la necesito. ¿Qué se necesitaría para poder yo comprobar que esta situación es importante para tanto como para el usuario, como para el ciudadano, como para el gobierno, como para nosotros que somos dedicados a dar un servicio, como toda esta parte? Entonces, pues sí, es una manera de poder empezar a concientizarnos de que nuestra información es valiosa y que no debemos de compartirla con nadie, acepto de que tengamos una manera de que sea protegida y que sea responsable de poder entender toda esa situación, ¿no? Entonces, sería interesante hacer un autoanálisis de revisar quiénes son nuestros proveedores de servicio, con quién compartimos información, qué información es real, qué información es mentira, qué información necesito yo tener muy resguardada, qué información necesito yo empezar a dar un tratamiento en específico, cómo debo de considerarla y ver toda esta parte. Entonces, hasta aquí yo creo que sería la parte de la presentación. Si quieres, para darle un poquito más de tiempo, María, a la de sesión de preguntas y respuestas, no sé si tengas alguna. Sí, bueno, ahorita en el chat no hay ninguna. Mm, No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, que ya sea que lo comparta en el chat o que pues si gusta hacer la pregunta por aquí Sí, por si la quieres empezamos videollamada. a abrir el micrófono y esperemos que nuestra audiencia tenga alguna duda, algún comentario. Hola, buenas tardes. Sí, claro. Pues en base también a lo que comentabas es ahorita un comentario. En alguna ocasión yo tuve la necesidad de solicitar personal, Ujú. era un puesto bajo Sí, y la gente me mandaba su currículum y a veces ahí me mandaban información de INE, comprobante de domicilio, fotos de sus títulos, y yo sí me ponía a pensar, bueno, realmente haciendo conciencia, ¿qué tanta información le piden a uno para sacar a veces un préstamo, para sacar una tarjeta? Hay mucha gente a la que le roban su identidad y se da cuenta hasta que los buscan para cobrarles. Y a veces sí, no tenemos esa precaución de cuidar nuestra información sensible porque como lo comentabas hace un momento, siempre pensamos, a mí no me va a pasar, o uno no está al pendiente de sus cuentas, de sus movimientos, porque piensa que es algo totalmente ajeno. sí, claro. Tú, digamos, actuaste de buena fe. Lo que te recomendaría es que hicieras tu aviso de privacidad y que esa persona que fuera seleccionada o la persona que tuvieras tú en Capital Humano, pues tomara ese aviso de privacidad y o sea, que comentara para qué va a usar esa información, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque tú puedes decir, a mí me la compartieron, pero también tú, que a lo mejor que aunque no la estés tratando, pero lo estás recibiendo. Entonces, lo recomendable es que empezara a hacer tu aviso de privacidad y revisar cuál es el alcance de esa información. Digo, puedes decir, sabes que yo la deseché,
realmente esa información, como tú lo comentas, no necesito la INE, ni el ACUR, ni la dirección de la persona, o sea, situación que yo solamente veo competencias laborales, ¿no? Ya si empieza un proceso contigo y se queda seleccionado, pues sí, ya necesitas un tipo de información que a esa requiere otra clasificación y otro tratamiento como tal, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Una pregunta también, en cuanto a cómo podemos saber en Sí. qué bases de datos estamos, o vamos a ponerlo, muchas veces inclusive algunas páginas simplemente dicen, aceptas nuestro aviso de privacidad, un botoncito y se acabó. Sí, claro. ¿Cómo, De hecho, sí, claro, Ujú. escucho, perdón. ¿Cómo podemos llegar o en dónde podemos checar qué instituciones manejan nuestra información personal o si estamos dados de altas en algún lugar, a veces sin siquiera saberlo? ¿Cómo Sí, podemos claro. checar eso? Sí, mira, todavía no hemos llegado a ese punto. Esperemos que algún día podamos verificarlo, pero sí lo que puedes tú revisar dentro del aviso de privacidad, como tú lo dices, eso es válido, o sea, que venga solamente con una parte que estás de acuerdo en que tu información será utilizada y que será compartida hasta con la persona que tenga ese punto, ¿no? Eso es válido ante la ley, eso es que te está dando el consentimiento y tú estás dando el consentimiento del uso de la información. Entonces, ahorita lo único que podrías tú argumentar es decir, qué tan importante o qué tan viable es que tu información siga con esa persona que ya no ocupas ese servicio. Entonces, esos derechos ARCO es como tal, es el derecho a la cancelación y oposición, como tal. Entonces dirías, oye, yo ya no ocupo tu servicio, quiero que bajo mi derecho ARCO, pues, que me des de baja de este servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí soy paranoico y dices, oye, yo no quiero que mi información saque una tarjeta de crédito con X banco y ahora me habla otro banco que yo ya cancelé la tarjeta contigo y ¿por qué me habla otro banco, no? Si esta información no debe compartirse. Pero ya explícitamente en el aviso de privacidad dice que la base de datos puede ser compartida con otros proveedores de servicio y que hace consentimiento de que sean compartidas. Puedes solicitar tu cancelación y oposición a ese servicio, ¿eh? Nada más que sí hay que solicitarlo. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿qué Tengo tal? Buenas tardes. Claro que sí. una pregunta. Por ejemplo, en los casos, si ves que existen estos servicios de Profeco y creo que Conducef para evitar que te llamen para la propaganda. Yo sé que algunos de estos servicios son precisamente porque donde te registras y tienen tus datos personales, los compartieron y te hacen llegar ciertas promociones. Sí, claro. Ejemplo, conmigo American Express me hablaba mucho porque sí me dijeron que Banamex les dio la información. Entonces, en estos casos, ahí cómo funciona, o sea, no, digamos, ya estás, te estás protegiendo tú para que te evites que te estén marcando, pero no se invalida algo con estos términos que ellos ponen, o es completamente legal y normal. Mira, es legal hasta cuando tú des el consentimiento. O sea, es legal cuando tú des el consentimiento, pero también tú tienes el derecho de la cancelación. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si tú sabes la fuente de que te compartió esos datos, puedes ir con esa fuente y hacer tu solicitud de cancelación desde que tus datos estén compartiéndose con otra base de datos o con otros clientes, ¿sí? Entonces, el detalle es que ahí sí tendrías que realizar un trámite con ellos para que puedas hacer la cancelación. No debe ser un trámite engorroso, porque la misma ley te lo dice, que sea accesible y sea una forma de poder realizar esa cancelación y oposición a que te estén marcando. Sí lo puedes realizar y es una parte de tus derechos ARCO. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Yo tengo una pregunta sobre actualización de estas leyes, porque estamos de acuerdo que estas leyes ya tienen unos cuantos años, digamos unos 10, Sí. pero la tecnología va avanzando a pasos bastante grandes y quiero saber si estas leyes cada cuánto se actualizan o si están al pendiente de las nuevas actualizaciones en tecnología y de seguridad también, obviamente, para que estén al día, pues, las leyes, que digan, pues todavía está vigente esta ley, pero la verdad es que ya es obsoleta desde hace 3 años. Sí, claro.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo, debe de haber una actualización. Desafortunadamente, del país ha habido otras prioridades, pero no se ha dado actualización. El detalle es que en Europa y Estados Unidos, Canadá, países con más detalles que han tenido por ataques, de hecho México es ya el segundo país más atacado del mundo por este tipo de bloques, ¿no? De brechas que no hemos podido cerrar en el mundo digital. Entonces, sí es un tema preocupante, digo, también estoy de acuerdo contigo, son leyes muy de hace mucho tiempo, cuando llamarle viejas, se necesitan actualizarse. Ahorita la iniciativa de Miguel Ángel Mancera es actualizar este tipo de nuevas leyes, ¿no? De datos personales y de toda esta parte. Por ejemplo, en Europa está la ley de derechos de acceso a Internet, pero también está la restricción de datos de servicios de Internet. Entonces, hay una ley general. En Estados Unidos también tienen su, este, su ley, y sí es importante también considerar que en esos países sí se le da seguimiento. Ahorita, afortunadamente, y creo que es un paso muy adelantado a su tiempo, que fue en el sexenio de Calderón, tenemos una ley, pero no le hemos dado un seguimiento porque, pues, como tenemos todavía la ideología de que México no es un país atacado tanto por X o Y razón, no le han dado esta visibilidad, pero creo que ahorita con lo que está haciendo el senador Mancera es tal vez darle un poquito más de fuerza para que se modifiquen estos cambios, ¿no? A las leyes. Ok, muchas gracias. No, de qué. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Por aquí por el chat, Arles Emiliano nos comenta que está muy bien realizada la presentación y bueno, por ahí eh, nos hace este comentario. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, igual si gustan irla dejando por el chat para que las vayamos contestando. Bueno, aquí también nos acaba de dejar una pregunta Adrián Vázquez. Él pregunta por qué las empresas no invierten en seguridad. Por poner un ejemplo, muchos cajeros automáticos aún utilizan Windows XP, el cual tiene un montón de fallos y vulnerabilidades. Sí, fíjate que es un tema que ha existido desde hace muchos años, pero ya se están tratando a la manera de que se están viendo muy afectados por ese tipo de vulnerabilidades. Entonces ya muchos cajeros están actualizándose. Digo, de alguna manera u otra, pues el dinero pues siempre es un tema que va a doler, ¿no? Pero creo que ya el ciberdelincuente ya no está buscando el dinero, ya se está buscando más sobre este dato, o sea, tus datos personales, porque como bien lo comentaron ahorita, hubo alguien que a lo mejor mandó información de más que hasta puede un crédito bancario te puede sacar, ¿no? Y a lo mejor hasta ni la misma dirección es, ¿no? Es otra persona y el momento que vas a hacer un crédito, vas a ver un detalle en tu buró de crédito, pues resulta que debes 300,000, 400,000 pesos, ¿no? Y en una parte, y en otra parte debes 450,000 pesos, o en otra parte. Entonces realmente el cajero automático ya no es tanto que sí existe, digo, sí es un tema muy atacado, pero realmente yo creo que es ya ahorita el negocio o la manera de los cibercriminales es encontrar ese tipo de datos para poder realizar ciertos fraudes, ¿no? No sé si recuerden que hubo un fraude dentro del SPEI, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías siempre tiene que estar actualizado y los bancos, créeme que son de las empresas que más invierten en ciberseguridad por el mismo tipo de negocio que se tiene, ¿no? Bueno, igual Adrián Vázquez pregunta que si no debería legislarse para obligar a actualizar los sistemas, supongo que a los bancos, que es parte de la pregunta que hacía arriba. Ok, claro que sí. Mira, sí hay una manera de cumplimiento ante la Banca Nacional de México. O sea, sí existe unos lineamientos para cumplir. O sea, no cualquiera puede llegar y decir que es un banco y tienes que cumplir con ciertos lineamientos para recibir transferencias electrónicas, para utilizar cajeros automáticos, para poder utilizar. Entonces, sí, el XP sí fue un sistema operativo muy utilizado, pero ya se están actualizando a nuevas parches, se están utilizando porque ya se dieron cuenta que, pues sí, ¿no? O sea, los bancos son los objetivos más atacados. Entonces, una de las maneras de poder vulnerar o poder buscar esas vulnerabilidades o buscar esas brechas de seguridad, sí son muy, muy utilizadas, pero sí los bancos están actuando y la misma asociación de bancos
está viendo la manera de poder generar candados más apetecibles hacia los clientes y hacia la banca en general, ¿no? Porque realmente pues el que pierde es el banco, porque el cliente puede quejarse de varias maneras y de alguna manera u otra te puedes justificar que tú no hiciste ese retiro o hiciste ese consumo, ¿no? ¿Existe alguna forma de darte cuenta si tu identidad está siendo usurpada? De Sí manera... existe una manera, digo, yo te recomendaría, de hecho el buró de crédito tiene un servicio que se llama Mis Alertas Buró. Entonces, te cobra como 200, 300 pesos anuales y te va mandando alertas cada vez que alguien hace una consulta de tu buró de crédito. Y todas las instituciones financieras, la mayoría de ellas, para otorgarte un crédito verifican que seas una persona con una buena calificación de buró de crédito. Recuerden, todos estamos en buró de crédito, todos. No hay una persona que no esté. Financieramente, si tiene alguna cuenta de banco o si tiene algo que relacione con una transferencia de un banco a otro. Nada más lo que importa es la calificación, si estás bien calificado o mal calificado. Mi recomendación es que utilices ese tipo de servicios, que realmente pues son 200 pesos al año, 250, no recuerdo bien el costo ahorita, pero lo activas y te van llegando las alertas y te dice quién consultó tu, tu historial de crediticio y puedes ahí darte una idea de que alguien quiere vulnerar tu, tu identidad, ¿no? Quiere eso. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? ¿Mande, perdón? ¿Me podrías repetir el nombre de la aplicación? Sí, Bueno, claro. Se llama Mis Alertas Buró. gracias. ¿No de qué? Y en ese de Mis Alertas Buró, ¿te viene alguna dirección IP o algo así para que puedas saber quién es o algún nombre? No, porque recuerda que lo que hace el buró de crédito como tal es darte una referencia tuya como consumidor de servicios bancarios. Entonces lo que hace es que si te dan una calificación buena, pues compartes esa calificación buena con la persona que la solicita. Ese es el detalle del buró. O si te dan una calificación mala, también te comparte esa calificación mala. La función del buró no es darte una ciberseguridad hacia tu uso de IP, ¿no? Para eso se necesitan otros mecanismos. Ya hablaremos de tecnología, de firewalls, de honeypots, de trampas en ataques. O sea, eso es otra cosa. Ok, gracias. ¿No de qué? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario. O sea, nadie tiene preguntas de lo que alguien se haya llevado sus datos del hospital. ¿No les daría terror esa parte? Digo, a mí yo cuando leí el artículo sí me quedé, pero bien espantado, ¿no? De hecho, yo también comentando un poquito eso. Hace algún tiempo en México, no recuerdo bien cuánto, salió una noticia que precisamente personas humildes les robaron su identidad y de alguna forma los hicieron responsables de empresas fantasma que movían millones de pesos, siendo que estas personas pues ganaban el salario mínimo o se dedicaban al trabajo informal. Y algo Sí, similar puede pasar con ese robo de información de los hospitales, o sea, sí, claro. realmente a veces no importa cuánto generen en ese momento, sino como tú dices, que tengan una buena calificación y de ahí para adelante. Sí, claro. De hecho, la idea es también que, por ejemplo, que sea alguien de alto nivel y que sepan que lo pueden secuestrar, ¿no? O lo puedan usurpar en su casa o que te suplanta la identidad o que de repente estés viajando en otro país. O sea, Pueden ser inclusive hasta secuestros virtuales. Si sabes dónde vive, dónde trabaja, cuánto gana, ya con presión psicológica lo obligas a... Sí, claro. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que ahora también, o sea, esto de tráfico de órganos también es algo bien preocupante, ¿no? Pornografía infantil, o sea, pues también eso de que las redes sociales, digo, todos utilizamos al menos Facebook o Twitter, ¿no? Y hay otras redes que son para uso de otro tipo de situaciones, ¿no? Instagram, Periscope, o WhatsApp, ¿no? O sea, si alguien te suplanta o sabe que estás yendo a ciertas partes todos los días o que estás posteando que viajas tantos días o que estás en tal parte, pues es información que los ciberdelincuentes están viendo, ¿no? Sí, de Entonces, hecho, también ahí había hace mucho un ejemplo de un comercial europeo, donde fingían que iban con una vidente
entraban las personas y les empezaban a decir, ah, tú fuiste a Europa, tú te compraste un carro, tú tienes un tío que se llama así, y la persona muy sorprendida. Y al final del video habría unas cortinas donde estaban varias personas revisando sus redes sociales, que era todo lo que él había publicado. Sí, claro. Entonces, esa manera de tratamiento de información. De hecho, muchas de las empresas también están limitando el uso de redes sociales en la empresa y con los hashtags de la empresa, solamente sobre ciertos lineamientos para mitigar este tipo de malas famas para la empresa, ¿no? Entonces, no nada más se queda, por ejemplo, si a mí el Marriott me ofrece una oferta por dar mis datos, pues yo ya no se los pongo, ¿no? Ya tengo pues, el antecedente de que no es una empresa que sea confiable para mí, ¿no? O también, a lo mejor este hospital no puedo poner el nombre porque no puedo, ya vulnerar más su confidencialidad. Pero pues, a lo mejor este hospital tampoco es, ya digno de darle un dato personal, ¿no? O sea, como me comprueba que mis datos estén en tratamientos, ¿no? También es una mala nota para, tanto, por ejemplo, también los ataques de Sony, de Liverpool, de Banorte. Entonces, todo ese tipo de situaciones que dices, oye, pues, ¿cómo voy a confiar en esas instituciones si ya han tenido delitos cibernéticos, ¿no? Sí, por aquí innovación y precisión industrial nos comenta que un ejemplo pues podría ser lo de las telefonías, los de las telefonías que, bueno, comparten su información de base de datos con otras compañías. Sí, de hecho es lo que les comentaba, ¿no? O sea, el aviso de privacidad hay que leerlo bien hasta qué punto nuestros datos son compartidos o pueden ser utilizados para otro tipo de marketing, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a solicitar un crédito para un auto, pues tengo que revisar que esos datos, ¿para qué los van a utilizar, no? Si me dice que va a ser para uso de telemercadeo o uso de mis datos para poder compartir bases de datos, pues ya estoy yo con la conciencia de que cuando termine ese crédito, pues tengo que darlo de baja, ¿no? Para que no me estén marcando cada tercer día, ¿no? Ofreciéndome un servicio bancario, ofreciéndome una línea celular, ofreciéndome otro crédito de otro banco, ¿no? Porque yo cuando termine el crédito con ellos, pues ya sabes que yo estoy pidiéndote que de tu base de datos me borres porque yo ya no quiero recibiendo tus servicios, ¿no? Y ya tú y yo terminamos la relación que nos teníamos de relación de cliente y proveedor de servicio. Y es en general, ¿eh? O sea, con todas las personas que empecemos a tomar un servicio hay que solicitar ese tipo de solicitudes, la solicitud de cancelación y oposición del servicio que estábamos nosotros teniendo con ellos. No sé si alguien tenga más preguntas o algún comentario adicional. Pues creo que no, por aquí ya no veo más comentarios en el chat. Ok. Pues no sé si quieres que cerremos la sesión o si hay algún tema adicional. Pues no, yo creo que si ya nadie tiene algún otro comentario adicional, alguna otra pregunta, pues ya podemos pasar a concluir la sesión. Por aquí de nuestra parte, pues queremos agradecerles a todos por habernos acompañado. Esperemos que este tema que se trató ahorita les haya servido pues ahora sí que de alerta también para que empezar a quién le compartimos nuestros datos, cuál es el tratamiento que les va a dar, en qué momento nosotros queremos dejar de compartir esa información. Todo esto es algo muy importante para los cibercriminales, como comentaba Jorge. No sé si hay algo que quieras añadir, Jorge. Sí, sigo. La idea de esto es que también como empresa también conozcas lo que estás obligado a realizar a través del reglamento y de la ley, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? El desconocimiento de la ley no te excluye de cumplirla o de seguirla, ¿no? Entonces, también es algo preocupante de que, por ejemplo, te llega una multa de 10 millones de pesos o te llega una multa de 50,000 pesos que te puede dejar fuera del mercado, ¿no? Y hasta más la mala reputación que te puedes quedar ahí a través de tus clientes, ¿no? Entonces,
es importante que podamos tener esa visualización y tener esa parte de tener claro qué es lo que nos podemos ser acreedores. ¿Sí? Y con ese comentario ya cierro. Ok, perfecto, pues nuevamente muchas gracias a todos. Aquí esta sesión quedó grabada, entonces se las vamos a estar compartiendo por ahí por correo electrónico a la dirección que quedó registrada para la inscripción del evento. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.